Amigas y amigos, insisto una vez más en el tema del diálogo. No es fácil lograr que los factores en pugna del país, por cierto, no solo los políticos, se entiendan para dirimir civilizadamente sus diferencias en torno a una mesa. Hay demasiadas tensiones, estimuladas dentro y fuera del país, sobre lo cual no cabe duda alguna. Creo incluso que las que se manifiestan en el exterior son más inquietantes porque estimulan más la situación interna. Gente que viene de afuera se sorprende, por ejemplo, porque la situación que encuentran en el país, si bien es delicada, en aspectos como el desabastecimiento, la inseguridad, el impacto de la inflación, dista mucho de lo que dicen los medios de comunicación en el extranjero, que a diario registran una imagen de caos en Venezuela. No es que carezca de importancia lo que aquí ocurre, pero jamás llega a los extremos de las versiones catastrofistas que circulan en Europa, los Estados Unidos y ciertos países de la región. Al interior del país, al diálogo lo dificultan más las actitudes políticas radicales que la propia magnitud de los problemas. Y me atrevería a agregar que la escasa disposición que en el fondo tienen los dirigentes para asumir los problemas que afectan directamente a los ciudadanos. Por tanto, hay que reflexionar profundamente sobre el tema. En este sentido, la obsesión del liderazgo opositor de derrocar al presidente Maduro, de impedir a toda costa, como dé lugar, como descaradamente dicen algunos voceros, que termine el mandato que el pueblo le dio en elecciones libres, democráticas, ajustadas a lo que pauta la Constitución, rige el comportamiento del sector opositor. La mínima posibilidad de un acercamiento del chavismo y el gobierno con el adversario es considerado por este como una especie de raya que descalifica. Es decir, que algo normal en cualquier país, como es el hecho de que el jefe del Estado se reúna con la más destacada figura de la oposición, que ejerce un cargo institucionalmente relevante como la presidencia de la Asamblea Nacional, se descarte con insólito primitivismo por temor a perder apoyo entre los seguidores. Son estas situaciones y muchas otras las que impiden que se allane el camino hacia el diálogo y se extremen peligrosamente las tensiones internas. En otras palabras, que la crisis se complique aún más y la confusión se expanda y profundice. ¿Quién o quiénes son los responsables? Que cada quien analice el problema, apreciadas amigas y amigos. Una pausa y al regreso converso con el analista político y económico Óscar Chemel. Estás viendo José Vicente Hoy. En una pasada entrevista con el invitado de hoy, Óscar Chemel, analista político y económico, y un conocedor de las tendencias de la opinión pública, quedamos en hacer un balance, vamos a decir que semestral, con el objeto de hacer un seguimiento de las tendencias y de la situación del país. Vamos a iniciar la entrevista de hoy conversando acerca del primer semestre que culminó en el mes de junio y luego el segundo semestre que se inicia precisamente en el mes de julio. Óscar, bienvenido. Gracias, José Vicente. Bueno, el primer semestre, características, elementos más importantes que lo conformaron. Bueno, 2016 comienza con un elevado optimismo por parte de los venezolanos. No hay que olvidar que el voto del 6 de diciembre no fue un voto para desalojar a nadie del poder, fue un voto para presionar por soluciones y respuestas. La gente, con ese voto castigo, el desempeño económico... Y para establecer un cierto equilibrio de poder. poder. Y establecer un equilibrio. La gente pensaba que este voto, que fue un voto para castigar lo que se percibía como un mal desempeño en el terreno económico,
Este voto serviría para presionar por rectificaciones y respuestas del lado del gobierno nacional, pero también este voto la gente lo entendía como la posibilidad de que la oposición contribuyera a resolver los problemas económicos del país. En enero, para el 64% de los venezolanos, la prioridad de la nueva Asamblea Nacional era contribuir a resolver la crisis económica, principalmente los problemas de desabastecimiento e inflación. En otras palabras, dotar a Venezuela definitivamente de una posición responsable. Sí, los venezolanos no andan buscando culpables, andan buscando respuestas y soluciones. Y ese fue el espíritu que privó el 6 de diciembre. Castigo, pero también presión por soluciones y respuestas de manera urgente. 2 meses después, todos los indicadores emocionales positivos, toda esta expectativa positiva con respecto al porvenir se desplomaron. La gente observó que la polarización, por el contrario, se agudizaba, se acentuaba, que el gobierno tampoco daba respuesta y la oposición se concentraba solo en el discurso de la salida del presidente Maduro. Se produjo un cambio de tendencia. Sí, de hecho, después de las elecciones presidenciales, la valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro se incrementó unos puntos, así como se incrementó la valoración o la opinión favorable con respecto a la Asamblea Nacional. Es decir, se creó un clima realmente de optimismo, de buena vibra con relación al porvenir del país. Sin embargo, los problemas han persistido. Y vemos cómo de lado y lado hay un discurso y unas banderas que no están conectadas con las reales demandas y expectativas de los venezolanos, que tienen que ver fundamentalmente con la economía. Económico. Con lo económico. En el primer semestre empieza a marcarse la cuestión económica como algo determinante. Sí, es la gran preocupación de los venezolanos, desabastecimiento e inflación, además de la inseguridad, ¿no? Evidentemente, el gobierno ha venido tomando decisiones un poco lentas, desarticuladas, con ejecuciones deficientes, pero ha venido tomando medidas en la dirección correcta, ¿no? La actualización de precios, la sinceración del tipo de cambio, la concertación con el sector privado, ¿no? De manera de buscar acuerdos y espacios para incrementar o promover la inversión y la producción y la productividad. ¿Por qué persiste el desabastecimiento? Pues los problemas son muy graves, son muy graves y requieren de políticas cuyos resultados se ven a mediano plazo. Hoy el desabastecimiento viene signando un rumbo descendiente, es decir, no ha seguido creciendo el desabastecimiento, ¿no? De todas maneras sigue siendo grave. Interlaces realiza periódicamente índices de desabastecimiento en punto de venta en los hogares y en los mercados informales controlados por el bachaquerismo, lo que se ha dado en llamar la cesta petares. Según el índice de desabastecimiento en el hogar, 62.7% de los 42 productos que estudiamos, que son 42 productos entre alimentos y productos de higiene personal, 62.7% no están en el hogar. 45% porque no se consiguen, pero 42% porque ya la gente no los puede pagar. La inflación ya. La inflación está limitando la capacidad de acceso de los venezolanos a los alimentos fundamentales. Los bachaqueros están suministrando el 11% de las medicinas, el 42% de los productos de aseo personal y el 36% al 41% de otros productos. ¿Qué puede significar la guerra a fondo contra el bachaqueo? ¿Agravar la situación? Hay que luchar a fondo para estabilizar los precios, pero fundamentalmente para promover la producción y la productividad. Ahí está la clave del problema del desabastecimiento. Si no hay suficiente oferta, inevitablemente, y hágase el esfuerzo que se haga, seguirán surgiendo estos canales informales, ilegales, de venta de alimentos y medicinas. ¿Se está haciendo ese esfuerzo? Se está haciendo ese esfuerzo. Yo pienso que las medidas van en dirección exacta. Incluso el nombramiento de
Padrino López, el nombramiento de Padrino López, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, como dirigente fundamental, como rector fundamental de la misión de abastecimiento y seguro, es una señal positiva. Es una señal positiva para los mercados, para el país. Ya hablaremos más adelante de Padrino López y lo que significa su presencia en ese frente. Sí. Ahora, ¿qué conclusión sacas tú de ese primer semestre? Sí. ¿Se perdió todo? No, como le digo, la oposición sigue en su discurso tradicional de hace 20 años. Es un discurso basado en la denuncia y en la crítica, que antes no funcionaba porque había niveles de valoración positiva en la gestión del presidente Chávez muy elevados, de más del 50 y 60%. Entonces ese discurso no estaba en sintonía con el clima nacional. Hoy es un discurso que de alguna manera interpreta el descontento y el malestar que existe en el país. 81% de los venezolanos piensa que el país va por mal camino. Sin embargo, cerca del 40% de los venezolanos preferiría que el presidente Maduro resolviera los problemas económicos antes que volviera un gobierno de oposición. Ese es un porcentaje que era del 54% el año pasado, ha venido bajando. De todas maneras, significa que hay un sector importante de la población que todavía piensa que hay oportunidades para el gobierno bolivariano. Eso por parte de la oposición, un discurso anclado fundamentalmente en la denuncia y en la crítica, que no cuestiona los significados fundamentales de la hegemonía cultural chavista. Pero por otro lado, también por el lado del gobierno nacional y del chavismo, un discurso que no está en sintonía con las nuevas demandas y expectativas, un discurso que sigue anclado en el pasado, con una hiperdiscursividad revolucionaria que no logra construir los consentimientos, los respaldos mayoritarios hacia la gestión del gobierno y hacia el proyecto bolivariano. Es decir, Entonces, sin política de alianza. Sí, hay una especie de crisis hegemónica, donde ninguno de los dos está ganando. Hay una crisis económica porque hay una crisis orgánica. La segunda crisis orgánica más profunda y severa de la revolución bolivariana. La primera fue en el 2002, ¿no? En momentos de crisis económica, las crisis económicas, los periodos de desestabilización económica tienen un impacto enorme sobre el orden político y cultural. Se debilitan los respaldos, las lealtades, se debilita la hegemonía. La hegemonía entendida como esa capacidad para convencer, persuadir, obtener respaldos mayoritarios hacia un proyecto determinado. Ahora da la impresión de que en esos momentos de crisis se dispara la lealtad chavista. Hay una base social de apoyo muy importante, a pesar de que hay una severa crisis económica que se manifiesta dramáticamente en los niveles de abastecimiento de alimentos y medicina. A pesar de eso, hay una base social de apoyo cercana al 30%. Esto tiene que ver con la conciencia del ciudadano. Tiene que ver con el convencimiento de que lo más conveniente para el país es el proyecto bolivariano. Tiene que ver con la profundización del respaldo a las banderas de justicia social, soberanía, opción por los pobres. Y eso no le explota suficientemente el chavismo. El chavismo tiene que actualizar ese discurso. Las banderas de hace 15 años no son las mismas banderas de hoy. El presidente Chávez lo entendió perfectamente en las últimas intervenciones a través de los medios de comunicación, las últimas presentaciones a través de los medios de comunicación. El comandante Chávez visualizó claramente que se iniciaba una nueva etapa. Habló del reimpulso de la revolución, acuérdense, habló del reimpulso de la revolución y que en esta nueva etapa del proyecto bolivariano había que concentrarse en la gestión, en las soluciones, en el respaldo, en las soluciones y en los resultados. Creó el Ministerio para el Seguimiento de las Obras, de la Gestión Pública, y entendió claramente que la revolución iniciaba una nueva etapa, que había que construir nuevos consensos y consentimientos en la población, que había que buscar alianzas, porque el chavismo venía perdiendo respaldo social y electoral. Claro, la brecha era muy grande, se perdía respaldo social y electoral, pero se seguían ganando elecciones. Además, para el chavismo es clave entender, y eso lo entendía el comandante Chávez de manera
determinante, el chavismo tiene que entender que esto es una revolución que avanza, se consolida, se fortalece a través de procesos electorales, que en el fondo son procesos de construcción hegemónica, de construcción de consensos y mayorías. Y para eso tienes que tener una política de alianzas. Ese planteamiento no ha tenido continuidad. No, yo creo que de manera equivocada, desacertada, el discurso del chavismo, el discurso del actual liderazgo, sigue anclado en las viejas victorias. No está proporcionando nuevas respuestas a las nuevas preguntas, no está dando respuesta a las nuevas inquietudes y demandas de la población. Dame un ejemplo. La gestión. Es decir, hay una hiperdiscursividad revolucionaria que está concentrada en el antiimperialismo, en el anticapitalismo, en la confrontación social, en el socialismo, que no digo que haya que abandonar, pero hay que replantear, porque la gente quiere escuchar respuestas con respecto al desabastecimiento, a la inflación, a la inseguridad, ¿no?, al deterioro de algunos servicios públicos, a la crisis económica en general. Las crisis económicas impactan la subjetividad de los venezolanos, impactan la subjetividad de los ciudadanos, ¿no? Y ahí el trabajo que está haciendo, la comunicación que está haciendo hoy el chavismo no es suficientemente efectiva. De hecho, a pesar de que las medidas son correctas, de que se está iniciando una etapa de rectificaciones, estas no han tenido ningún impacto en la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez. No han tenido ningún impacto en las expectativas positivas con respecto al porvenir. La batalla hegemónica la está perdiendo hoy el chavismo. No la está ganando la oposición, que sigue concentrada en un discurso de denuncias y crítica. Pero el chavismo tampoco ha podido convencer a los venezolanos, convencer mayoritariamente a los venezolanos de la conveniencia de la continuidad del gobierno bolivariano, de la utilidad de las medidas. No ha profundizado sobre el tema de la crisis económica. No observa al gobierno trabajando intensamente en la solución de los problemas. Pero tampoco lo logra la oposición. La oposición está anclada, como decía, en un discurso basado en la denuncia, en la crítica, en el cuestionamiento, que hoy está en sintonía con el descontento, por supuesto, pero que no aporta tampoco soluciones, ni aporta esperanza, ni construye esperanza para la población. Ambos no tienen un discurso esperanzador. ¿Qué puede entonces irrumpir en esa situación que se crea prácticamente de terreno baldío? Interlace está midiendo permanentemente los indicadores emocionales, que son la base del comportamiento. La gente después racionaliza las emociones para explicar su conducta, pero en general la base del comportamiento social y político es emocional. Entonces Interlace le ha estado dando seguimiento a todos los indicadores emocionales. Observamos cada vez más preocupación, molestia, rabia, frustración, desesperanza. Pero también hay miedo. Hay miedo de que la situación pueda empeorarse si hubiese una explosión social, si hubiese un desbordamiento social. Entonces, ese miedo, de alguna manera, ese miedo mezclado con algo de esperanza, es lo que muchas veces tiende a que el venezolano espere a que lleguen tiempos mejores. Pero hoy el venezolano no reconoce alternativas. Cuando vota por la oposición no está votando por un proyecto, está votando en contra de un desempeño económico. El chavismo, insisto, sigue siendo la principal fuerza social y simbólica, porque de alguna manera mantiene las banderas originales, las banderas fundamentales de combate a la pobreza, de opción por los pobres, ¿no?, las banderas populares. Eso de alguna manera eleva los niveles de tolerancia con respecto a la gestión. Y además, porque la gente no quiere problemas. La gente quiere que cualquier salida, respuesta, solución sea en el marco de la paz, del diálogo, de la Constitución y ya las tiene leyes. Suficientes problemas. Más del 80% de los venezolanos está de acuerdo con un diálogo entre el gobierno y la oposición. 75% cree que el diálogo con los empresarios es más importante que el diálogo con la oposición. ¿Qué te están diciendo los venezolanos con esta respuesta? Le está diciendo a los políticos que no los necesitan.
para resolver los problemas económicos. Le está diciendo al liderazgo que para resolver los problemas económicos hay que concentrarse en la producción y en la distribución de alimentos y medicinas. Son cambios importantes, son cambios en la subjetividad muy importantes. Por eso Interlaces ha hablado insistentemente del surgimiento de un nuevo sujeto social histórico, después de 17 años de revolución. Un nuevo sujeto social histórico, hijo de la revolución. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y al retornar abordemos el segundo semestre, que comenzó en julio. ¿Ok? Estás viendo José Vicente Hoy. Oscar, en el segmento anterior hablamos en términos generales de la política, pero fundamentalmente de lo económico. Quiero que ahora que vamos a analizar el segundo semestre de este año, nos concentremos en lo político. La política en este momento. Como le decía, hay una crisis hegemónica. La crisis económica ocasiona la pérdida de consensos, debilita la capacidad que tienen los actores fundamentales, los actores políticos, para construir consentimientos, para construir mayorías. ¿Okay? La oposición parece insistir en una estrategia de caotización y de desbordamiento social, para provocar un desbordamiento social. El revocatorio muy probablemente no ocurra este año. Si llega a ocurrir, es el próximo año. Eso le resta a la oposición una de sus banderas fundamentales y uno de los soportes en los que está concentrado su discurso, que es el discurso de la denuncia, el discurso de siempre, de hace 20 años. La oposición no ha cambiado ni caras ni discurso en los últimos 20 años. Entonces tenemos una oposición que va a insistir en la salida del presidente Maduro, cuando lo conveniente era que siguiera ocupando espacios, convirtiéndose en una alternativa, y las elecciones regionales eran una oportunidad Poniendo extraordinaria. acento en la elección de gobernador. Claro, a la oposición no le conviene tampoco recibir un país con dificultades económicas, porque no tiene proyecto, no tiene poder cultural, social y simbólico para afrontar los desafíos de las rectificaciones y medidas económicas que hay que tomar. El presidente Maduro está avanzando en la dirección correcta, como le decía, pero falta ir mucho más allá, crear marcos legales, políticos y simbólicos que favorezcan la producción, la productividad, las inversiones. Ha avanzado bien con las CLAP, que son un sistema de abastecimiento coyuntural pero oportuno, ¿no? Mientras se va estabilizando la economía, se estabilizan los precios, los salarios y se promueve la producción. En todo caso, No es a eso lo que le teme la oposición. la oposición ha declarado Una recuperación. Que van a hacer todo lo posible para que no se produzca una estabilización del gobierno nacional. Lo declararon hace unos días, ¿no? En la medida que ellos impidan que el gobierno se estabilice, es decir, que las medidas económicas tengan resultados, ellos van perdiendo posibilidades. Porque, insisto, su discurso está concentrado en la denuncia y no en la resignificación de la realidad, no en el convencimiento de los venezolanos con respecto a un proyecto mejor, no en la construcción de mayorías reales, sociales, políticas y no solo electorales. Por su parte, el chavismo tiene el grave desafío de, por un lado, concentrarse en mantener cohesionado el aparato del Estado. Eso es indudable, pero tiene que dar la pelea hegemónica en la calle, tiene que convencer acerca de las virtudes de sus decisiones, tiene que convencer acerca de la ruta que ha tomado, tiene que establecer alianzas y consensos, construir mayorías, dar la pelea en los sindicatos, en las universidades, en los colegios, en las comunidades.
en los medios de comunicación, dar la batalla por la opinión pública. Allí es donde se construyen las verdaderas hegemonías. Es decir, en resumen, tiene que dar la batalla y seguir avanzando en la construcción del poder popular. Lo social, ¿cómo lo percibes? Porque cuando se habla del tema de lo social, se piensa que la situación económica puede terminar una insurrección popular. Hay malestar, hay descontento. 81% de los venezolanos piensan que el país va por mal camino. ¿Se puede traducir eso en insurrección? Los venezolanos, y eso está recogido en los incesantes estudios, los periódicos estudios que hace Interlace sobre el clima socioemocional, que revelan que hay malestar, hay descontento, hay preocupación, hay temor, pero todavía no hay rabia ni desbordamiento. Para más del 60% de los venezolanos, la posibilidad de una explosión social, el escenario de una explosión social empeoraría su situación económica. Además, los venezolanos han dado demostraciones incesantes de que están apostando a la paz, a la estabilidad, a las respuestas electorales o a las decisiones pacíficas y electorales dentro del marco constitucional. Está surgiendo un nuevo sujeto social histórico. Desaparecen los niní, desaparece ese segmento que fue bautizado por nosotros, por Interlace como niní, desaparece. Se está creando una especie de nueva mayoría simbólica cuyo perfil fundamental podemos describirlo como un apoyo a un modelo mixto de economía, a un rol protagónico del Estado en la economía, a un rol también importante de la empresa privada. ¿Tú no crees que el peso icónico que tiene la Constitución del 99 es muy grande? El chavismo ha logrado construir símbolos muy poderosos. La Constitución, la inclusión, la dignificación de los pobres, el respeto por las mayorías. La patria, pero también, además de esas banderas, hoy los venezolanos quieren que aparezcan los alimentos en los anaqueles, que no se vaya la luz, que los servicios públicos funcionen mejor, que podamos salir a la calle y no ser víctimas del AMPA o de los criminales. Es el momento de la gestión. Lo decía Chávez, insisto, cómo el comandante Chávez entendió perfectamente que había que fortalecer las mayorías alrededor del proyecto bolivariano. Esta es una revolución que se sustenta y fortalece a través de eventos electorales, no a través del poder del Estado, sino a través de la construcción de mayorías electorales. Y para eso necesita sumar y no confrontar. La etapa de la polarización hoy, o la estrategia de la polarización hoy, le conviene a la oposición, por los niveles de descontento tan altos que hay. Pero al chavismo, por el contrario, hoy la estrategia es la de sumar, incorporar, incluir a cada vez más sectores. ¿Qué papel juega en este momento el tema militar? Es fundamental. Fundamental. El porvenir, y se lo digo con toda responsabilidad, el porvenir de Venezuela pasa por lo que ocurra en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y por lo que ocurra dentro del chavismo. Porque la oposición no tiene estrategia para afrontar la crisis, para afrontar los cambios que pudiesen ocurrir en Venezuela. El chavismo y las Fuerzas Armadas Nacionales son dos actores claves indispensables que van a decidir el futuro del país. Las Fuerzas Armadas sufren hoy una campaña feroz de descrédito que hay que enfrentar, que las Fuerzas Armadas deberían enfrentar. Las Fuerzas Armadas es hoy dentro del Estado un pilar fundamental. Es la institución mejor valorada de las instituciones del Estado. Además, no hay que olvidar, más allá de los niveles de reputación que pueda tener, que siguen siendo significativos, no hay que entender el impacto simbólico, el poder simbólico que tienen las Fuerzas Armadas en los sectores populares, porque es un mecanismo de ascenso social, por su épica, por lo que significa como reconocimiento social. Entonces, independientemente de los niveles altos o medianos en los que está la reputación de las Fuerzas Armadas Nacionales, su poder simbólico sigue siendo muy importante. Atacar las Fuerzas Armadas es un error político, es un error estratégico. Lo que ocurra en Venezuela tiene que ver mucho con lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas. Y allí el liderazgo de Padrino López es fundamental. La especulación de la oposición en torno a la figura de Padrino López.
Padrino ¿Cómo la López calificas? es el líder militar hoy más importante, más influyente, más respetado dentro de la institución castrense. ¿Y afuera? Los empresarios recibieron muy positivamente la incorporación o la designación de Padrino López como jefe de la misión de abastecimiento seguro. Tiene el reto de avanzar rápidamente en la solución del problema del desabastecimiento. Tiene que dotarse de un discurso sincero, realista, sobre el diagnóstico de la situación. Tiene que tomar decisiones duras. El tema de la corrupción muchas veces obstaculiza, limita, sabotea la efectividad de las medidas. Su capacidad de mando debería contribuir un poco a transparentar todos los procesos de producción y distribución de alimentos y medicinas. Tiene un rol fundamental. El éxito de Padrino López en este semestre va a ser el éxito del presidente Maduro y del gobierno bolivariano. Y allí yo creo que el Padrino López tiene un protagonismo crucial. ¿Y la intriga? La campaña feroz se da contra dos. Fíjese que las campañas de crédito se están dando en este momento contra dos instituciones fundamentales, las Fuerzas Armadas y PDVSA. Dos instituciones fundamentales para el desarrollo económico, dos instituciones fundamentales para la construcción de hegemonía. Yo creo que hay que buscar la manera de proteger, defender y consolidar el prestigio de estas dos instituciones. Por eso insisto en que el discurso bolivariano tiene que ser actualizado, renovado, y pensando siempre en convocar a las mayorías, en construir consensos, en construir consentimiento. Esa es la clave. La hegemonía no se construye dentro del Estado, la hegemonía se construye en la calle. Y cuando hay crisis orgánicas provocadas por la crisis económica, que a su vez debilita la hegemonía de los actores fundamentales, es vital la comunicación. La comunicación no se puede descuidar y no se puede concentrar en un discurso épico revolucionario. Tiene que ser un discurso que involucre y convoque a las mayorías. La estabilidad institucional puede verse perturbada con la frustración de la oposición, por ejemplo, porque no hubiese revocatorio y por otras fallas que ha tenido. No la conduce a la desesperación. Sí, la gente está buscando salidas, ya sea a través del gobierno o a través de la oposición. Pero no violentas. No violentas. Este es un país que definitivamente ya apostó a la paz, que definitivamente ha apostado a la paz y a la estabilidad, que teme incluso que un desbordamiento social pueda empeorar la situación. Por eso espera, paciente y esperanzada, a que se produzcan las rectificaciones y las soluciones necesarias. No vemos riesgos a corto plazo de un estallido social, de un desbordamiento social como el que vivió Venezuela con el Caracazo. Yo creo que son escenarios descartados, ¿no? Puede haber focos de violencia, seguramente los habrá. Este segundo semestre, los factores que adversan al gobierno bolivariano se van a afincar en la protesta social, en las situaciones extraordinarias, en el encadenamiento de situaciones difíciles para la población. Es decir, vamos a transitar por un piso Vamos de vidrio. a atravesar por como le comentaba hace unos meses, estamos transitando por un terreno, por un camino muy turbulento, por un sendero muy turbulento. ¿Tu pronóstico para este El segundo pronóstico semestre? desde el optimismo. ¿Cómo va a concluir este segundo semestre? ¿Cómo va a concluir el año 16? Sí, desde el optimismo del corazón. Yo espero que los actores fundamentales entiendan que es necesario ir a un diálogo, que ninguna de las dos fuerzas tiene la capacidad para aplastar a la otra, que el chavismo sigue siendo un poder simbólico y social muy importante y la oposición un poder electoral también muy importante. Pero ninguno podrá avasallar al otro. Es necesario que se produzcan acuerdos, consensos fundamentales en los actores principales de la política venezolana, para construir una visión de país común, compartida, e iniciar las rectificaciones necesarias. Pero la primera responsabilidad la tiene el gobierno bolivariano. La oposición seguramente va a seguir transitando una estrategia de
una estrategia Pero el gobierno está llamando para provocar la salida. Está llamando permanentemente al diálogo. Diálogo, pero con un discurso que a veces es polarizante, confrontador, violento, una hiperdiscursividad revolucionaria que Chávez transformó. Esa hiperdiscursividad revolucionaria de nuestra izquierda, de los años 60 y 70 que ambos conocemos, Chávez la reconfiguró y le dio a esa izquierda con un histórico 6-7% de votos, le proporcionó a esa izquierda pueblo, mayoría, respaldos contundentes, porque simplemente replanteó el discurso. Yo creo que hay que resimbolizar el legado del discurso de Chávez y abandonar esa hiperdiscursividad revolucionaria, épica, muy, muy presente en los años 60, que para que esa izquierda no vuelva a las catacumbas. Chávez rescató, sacó a la izquierda de las catacumbas, con un discurso renovado, actualizado, que incorporaba todo, con un discurso que entraba más en sintonía con las expectativas y demandas de la mayoría de los venezolanos. Ese es el gran reto del chavismo, y eso es muy importante entenderlo, porque hay una nueva etapa en la revolución, y Chávez lo entendía. Hay una nueva etapa que obliga al chavismo a repensar la vía democrática y electoral, a repensar el poder popular y los espacios donde se construye hegemonía, que son espacios en la calle. Es decir, que el legado de Chávez no es un catecismo. No, es un pensamiento, un legado que tiene que reinventarse, renovarse, actualizarse. Y el tema de la hegemonía es clave. El tema de la hegemonía es clave. No basta con controlar el Estado y sus instituciones fundamentales. Hay que ganar el consentimiento de cada vez más amplios sectores sociales. Nos vemos a finales de este semestre. Bueno, muchísimas gracias, José Muchas Vicente. gracias. Suerte. Mucha suerte. Hasta pronto. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El pasado domingo 31 de julio fue asesinado en horas de la tarde en el sector La Isabelica de Valencia, Estado Carabobo, el coronel ejército Mariano Mosquera, juez militar quien venía ejerciendo el cargo de consultor jurídico del Ministerio de Educación. Dos individuos que se movilizaban en una moto le dispararon en momentos en que el oficial se disponía a visitar a unos familiares en el lugar. Conocí al coronel Mosquera, oficial valioso y preparado. En varias oportunidades me manifestó que temía por su vida, que era objeto de constantes amenazas. Los medios de comunicación atribuyen el crimen a una acción de sicariato. Puede que en efecto lo sea, pero no descarto que se trate de un crimen más complicado, en el que participan otros factores. Espero que la investigación a fondo de este crimen, que prometió el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, determine con urgencia tanto la autoría material como la intelectual. En un emotivo homenaje a Hugo Chávez en Buenos Aires, con motivo de su cumpleaños, desbordado por una multitud de militantes, estudiantes, trabajadores, dirigentes políticos e intelectuales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se trasladó especialmente a la ciudad para participar, manifestó que ante la grave crisis que tuvo Argentina por la deuda externa, el único que en el mundo ayudó a resolverla fue el expresidente venezolano, y definió a Chávez como un ciudadano del mundo, aclarando que a los grandes hay que recordarlos vivos porque no mueren. Cada día que pasa se hace más evidente la pérdida de poder de convocatoria de la MUD. Las recientes convocatorias son deprimentes, la asistencia es escasa y también se nota en ella un evidente desaliento.
La que se efectuó el pasado 27 de julio, convocada con mucho alarde propagandístico, es prueba de ello. En Caracas se estima que las dos marchas no reunieron ni 1.000 personas. En San Cristóbal, plaza fuerte de la oposición, no hubo manifestación. En Mérida, apenas 50 manifestantes. Y en el resto del país, la situación fue similar. ¿Qué está pasando con la convocatoria para actos de callo por los dirigentes de la MUD? Es la pregunta que muchos se hacen. Veamos algunas explicaciones. Una, que hay un agotamiento del recurso. Las marchas que convoca la MUD se han convertido en rutina y la asistencia carece de estímulos. Dos, los temas por los que se invita a marchar no se conectan con las necesidades y reclamos más urgentes del pueblo. Tres, al interior de la alianza opositora aumentan las divergencias y cada tendencia se mueve en función de sus particulares propósitos. Cuatro, el liderazgo personal, que es un elemento que juega como atractivo para asistir a actos públicos, se diluye, prácticamente se evapora. Todos estos factores están presentes en lo que le ocurre a la MUD y juegan papel importante, sobre todo cuando los dirigentes del órgano rector de la oposición amenazan constantemente con manifestaciones que a la postre son un fracaso. La situación electoral en los Estados Unidos no está clara. Las encuestas lo confirman. Unas veces está Clinton encabezando las encuestas y en otras aparece Trump. Las convenciones de los demócratas y de los republicanos tuvieron, pese a los recursos mediáticos que emplearon ambos partidos, relativo impacto y dejaron al descubierto las divergencias internas tanto de uno como de otro. Hay analistas que consideran que la victoria final será de Hillary Clinton por los recursos que maneja, el apoyo de su marido y de Obama, ambos con peso específico en la opinión pública. Pero hay también quienes consideran que puede darse un triunfo sorpresivo de Trump, quien ha roto esquemas electorales y con el correr del tiempo logró un crecimiento impensable en el electorado. Un intelectual demócrata, el cineasta y escritor Michael Moore, escribió, por ejemplo, un artículo emblemático en el que da 5 razones por las cuales Trump ganará las elecciones. Una de ellas es la evidente impopularidad de Clinton y la fama de corrupta que la acompaña. Para estar claro acerca de las falsedades que difunden los medios de comunicación en el exterior sobre la realidad venezolana, es suficiente este titular del diario El País de España, al día siguiente de la fracasada convocatoria de la MUD a marchar. Comillas, la oposición venezolana aumenta presión en la calle por el revocatorio. Cierra comillas. ¿Acaso puede llamarse presión que unas 1.000 personas en todo el país, con más de 30 millones de habitantes, hayan salido a la calle a favor del revocatorio? Un apoyo importante de la guerra económica que libra la derecha contra el gobierno constitucional venezolano es la corrupción. Hay que decirlo con toda claridad, porque lo que se está descubriendo con motivo del trabajo que adelanta la misión Gran Abastecimiento Soberano y Seguro que preside el general en jefe Vladimir Padrino López se pierde de vista y confirma el efecto letal de la corrupción en todo cuanto tiene que ver con la importación y escasez de alimentos, medicinas, insumos para la producción. Ojalá que lo que se está descubriendo salga a la luz pública con nombres y apellidos y se apliquen sanciones ejemplarizantes. Confidencial al cierre, Interlaces. Número 1. Al 30 de julio y por primera vez la cesta Petare disminuyó 10,3% de 138.978 bolívares a 124.634 bolívares con respecto a la medición anterior del 15 de julio. Número 2. La cesta Petare es el nuevo indicador quincenal de precios realizado por Interlaces y comprende el costo total de 42 productos regulados, entre canasta básica y artículos de higiene personal que son revendidos por los bachaqueros en la redoma de Petare. Número 3. La cesta Petare se ubicó 12 veces por encima de lo que costaría la misma cantidad de productos a precios regulados. En algunos casos
los precios ilegales superan más de 160 veces el precio justo de venta al público, como por ejemplo en el caso de la pasta. Número 4. En esta oportunidad se encontraron 38 productos, apenas 4 menos de los 42 evaluados, lo que representa un nivel de abastecimiento del 90%. Los bachaqueros mostraban variedad de presentaciones y distintas marcas en alimentos como leche completa, harina de maíz, harina de trigo, aceite, azúcar, arroz y pasta, entre otros. Número 5. El descenso de precio más significativo se ubicó en la leche de fórmula para bebés de 900 gramos, que bajó de 15.000 bolívares a 4.000 bolívares y se mantenía hasta entonces como el producto más caro de la cesta Petare de Interlaces. Esto coincide con una mayor oferta de este producto en cadenas de farmacias y supermercados. Número 6. En el recorrido realizado por el equipo de investigación de Interlaces no se observaron militares en la zona, pero sí un contingente de Policía Nacional Bolivariana, al tiempo que los bachaqueros vendían mercancías sin impedimento alguno. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.